Bueno, ya aquí volvimos, estamos nuevamente compartiendo historias de y sobre mujeres desde el Museo de la Mujer en Buenos Aires. Hoy para esta sección les traigo para reflexionar con ustedes mitos griegos, matriz patriarcal de la violencia hacia las mujeres. Los versos de la literatura griega son el primer ejemplo documentado de maltratos físicos ejercidos por un varón contra la mujer. Se trata de un episodio mítico de carácter pedagógico cuya función era regular las relaciones sociales entre varones y mujeres. Así podemos entonces leer en la Ilíada de Homero las palabras de Zeus que dirigidas a su esposa Hera cuando le dice: «Mas siéntate en silencio y acata mi palabra, no sea que ni todos los dioses del Olimpo puedan socorrerte cuando yo me acerque y te ponga encima mis inaferrables manos». También le recuerda: «Cuando estaba suspendida en lo alto y de los pies te colgué sendos yunques y te rodeé las manos con una cadena áurea irrompible». Mientras su hijo Hefesto le aconseja que soporte la violencia del dios diciéndole: «Soporta, madre mía, y domínate, aunque estés apenada, que a ti, aun siéndome tan querida, no tenga que verte con mis ojos apaleada. Entonces no podré, aún afligido, socorrerte, pues doloroso es rivalizar con el olímpico». En las sociedades antiguas, al igual que en las actuales, la violencia da lugar a prácticas consideradas legítimas porque están naturalizadas y de manera corriente nos resultan hasta casi invisibles. Hemos de hablar entonces, como lo hicimos en la mesa durante este recorrido, de tipos de violencia: la física, la violencia simbólica, la psicológica, la violencia sexual. Sin duda, la implantación del sistema patriarcal necesitó del ejercicio de la violencia contra las mujeres y así lo evidenciaron los maltratos físicos de este Zeus. Dar visibilidad a estas formas de violencia ejercida contra las mujeres en la literatura antigua requiere, no obstante, de una crítica feminista, ya que hoy hay conductas en una época que pueden resultar invisibles, pero hoy sabemos que son consideradas, y de así deben serlo por el Poder Judicial, como delitos. La violencia ejercida sobre las mujeres casadas se hace evidente cuando éstas exteriorizan sus sentimientos, como lo expresa el paradigmático personaje de Medea, por ejemplo, en las obras de Eurípides, cuando se lamenta diciendo: «De todo lo que tiene vida y pensamiento, nosotras, las mujeres, somos el más desgraciado. Y cuando una se encuentra en medio de costumbres y leyes nuevas, hay que ser adivina, aunque no lo haya aprendido en casa, para saber cuál es el mejor modo de comportarse con su compañero en el lecho. Y si nuestro esfuerzo se ve coronado con el éxito y nuestro esposo convive con nosotras sin aplicarnos el yugo por la fuerza, nuestra vida es envidiable. Pero si no, mejor es morir». El dominio del cónyuge sobre la esposa era algo tan asumido y legitimado socialmente que el término yugo, que implica obediencia y sumisión, connota una fuerte carga de violencia y se usa de manera recurrente en la literatura antigua como sinónimo del poder que el marido ejerce sobre la esposa. La pérdida de identidad y la obediencia del orden social en el matrimonio equivalía a las mujeres a su muerte simbólica. Por ser transgresora del rol de la esposa, sumisa, la mítica Helena fue merecedora de una sanción socialmente legitimada que debía ser ejemplar para todas las mujeres casadas: la muerte a manos de su marido. Menelao dijo de ella: «Cuando llegue a Argos, morirá de mala manera, como lo merece, y hará que todas las mujeres sean comedidas, aun esto no sea fácil. Sin embargo, la muerte de ésta hará que teman con ligereza, aunque sean todavía peores». La literatura del siglo V a.C. entonces contrasta perfiles de mujeres. Por un lado, las transgresoras y perversas, como Medea, Helena, Circe o la propia Clitemnestra, que asesina a su esposo Agamenón y que son castigadas por cuestionar el orden establecido. Ellas representan la antítesis del modelo de esposa casta y sumisa, ¿no?, como Penélope, Andrómaca o Fedra. La violencia sexual contra las mujeres está también presente en episodios míticos de persecución, rapto y violación, en donde las mujeres son reducidas a cuerpos reproductores
o a cuerpos destinados al placer masculino. Desde el siglo VIII a.C. hasta nuestros días, el patriarcado como sistema, el sexismo como ideología y la violencia como herramienta de sumisión y de dominio hunden sus marcas como herencia en nuestra actualidad. Gracias por escuchar todas las semanas esta sección. Síganla, estamos navegando en olas y mareas de feminismo y si les gustó, compártanla y sumate a la lucha.